o ir situando temáticas que son tan relevantes en nuestro contexto y que durante mucho tiempo habían aparecido como invisibilizadas. En este escenario que nosotros estamos trabajando hoy en día, la idea es poder ir abriendo cada vez más espacio. Y en este contexto, la alianza que hacemos con CDF es una alianza virtuosa, porque ellos al mismo tiempo nos están, en este caso, nos proveen de un espacio de capacitación especializada y al mismo tiempo nosotros nos vemos beneficiados y ellos también de una audiencia estudiantil, académica, ya y relacional dentro de este contexto de la Araucanía y de otras regiones para poder compartir, ¿cierto?, sobre las dudas, sobre la información que podamos demandar o que podamos de alguna forma consultar en relación a la temática. Para la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor es siempre un agrado poder trabajar en esta temática y con alegría podemos ver que nuestras agrupaciones estudiantiles que están también orientadas y que trabajan en esta temática ya están conectadas, así que saludar a la agrupación feminista, Psicofem, que veo algunas de sus integrantes conectadas hoy día, también dar la bienvenida a Serendipia Queer, que es nuestra agrupación LGBT QIA+, que también veo a sus integrantes hoy día compartiendo también este seminario, y a todos los estudiantes académicos y personas que han resuelto sumarse también a esta importante actividad que está organizada desde la clínica psicológica y en alianza, ¿cierto?, con el CEDEV. Así que bienvenidos, bienvenidas. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Jennifer, gracias Chris, y mucho éxito en esta jornada. Gracias, Alexis. Bueno, les comento antes de iniciar nuestro evento que la señora Zunilda Figueroa va a poner a disposición de ustedes una encuesta al finalizar la charla, que por favor solicito que contesten, por favor, porque también contribuye al proceso de mejora continua de nuestro espacio. Y ahora, ¿cierto?, vamos a dar inicio a esta charla. Vamos a dejar con ustedes, ¿cierto?, a nuestras expositoras, la señora Paula Jara Rojas, psicóloga, directora ejecutiva, consultora CEDEP, la señora Jennifer Durán Villalón, socióloga, magíster en afectividad y sexualidad, y la señora Cris Córdoba Durán, licenciada en ciencias biológicas, activista transnominaria, socia y presidenta de OTD Chile. Bienvenidas, adelante. Sí, pues yo le voy a decir, le voy a pasar su número. Hola Yanira, muchas gracias. Gracias Alexis, gracias a cada uno de quienes están acá presentes. Jennifer te veo, Cris te veo en pantalla. Gracias por acompañarnos, por la oportunidad de tenerlos presentes siempre. Soy muy agradecida de mi equipo de trabajo. Siempre están ahí dispuestos a poder entregar y compartir sus conocimientos. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Primero que nada, acá. ¿Se ve la presentación? Este es lo clásico de Zoom. ¿Se ve? Sí, Paula, se ve muy bien. Sí, se ve, ya, perfecto. Excelente. Y vamos a presentar entonces, hoy día en esta actividad que nos convoca, que estamos todos reunidos, y muy agradecida por la convocatoria, por la asistencia de quienes están presentes a esta charla que denominamos charla magistral sobre diversidad sexual y de género. Aquí magistrales son Jennifer y son Cris, quienes van a exponer ahí en su magnitud, ¿cierto? Desde una mirada inclusiva y de educación integral. Como ya me presentaron, soy Paula Jara Rojas, fundadora y directora ejecutiva de Consultora CEDEP, y contamos hoy día con una alianza de cooperación con la Universidad Mayor que nos ha permitido, obviamente, poder realizar esta actividad. Nuestros agradecimientos principalmente a Alexis Soto, director de Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, de Yanira Roel, también directora de la Clínica Psicológica, coordinadora académica, ayudante de la Escuela de Psicología también de la Universidad Mayor, de la sede de Temuco, y a nuestra querida Jennifer Durán, que ya la presentó técnicamente, y a Cris Córdoba. Ambas pertenecen al staff de docentes del área género y diversidad y políticas públicas. Formar personas y asesorar equipos e instituciones públicas y privadas es nuestra misión. Proporcionar servicios de asesoría en este ámbito y de capacitaciones en temáticas de alta complejidad
a través de procesos de excelencia y de calidad, son los que nos mueven hoy en día y buscando de esta forma siempre promover el desarrollo de las personas y el bienestar social. Se me quedó pegado. De este modo, lo que nosotros buscamos es generar impacto social e incidir en la calidad de vida de las personas, proyectando siempre nuestros valores, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, el respeto por la diversidad, por la inclusión, ¿ya? Y la igualdad de oportunidades. ¿A través de qué? De un espíritu de servicio, a través de procesos de excelencia y de calidad. Esta lámina quizás no es la más amable que tenemos, ya probablemente podamos tener otras que son menos amables aún, pero que de alguna forma es lo que nos moviliza para poder trabajar estas temáticas que son altamente complejas y tan requeridas para poder instalarnos, no solamente el discurso de la visibilización de las diversidades sexuales y de género, sino que también de la actuación y de las propuestas que nosotros podamos sostener para llevar a cabo y poder garantizar también como instituciones el resguardo y el ejercicio de los derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género. Cuando tú lees titulares como esto, ellos hicieron masacre con él, acoso, bullying y violación grupal habrían sido motivaciones para el suicidio, te dices, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando con nosotros? Cuando te vas acá a esta pequeña cifra donde dice el 40% de los suicidios, hay un 40% más de suicidio, de prevalencia de suicidio en la población trans, después te das cuenta que el 58% de los casos de denuncias y homofobia ha aumentado considerablemente, y acá el gráfico, ¿cierto? Nos deja así como en shock. Tú dices, ¿qué está pasando con nosotros? Pedimos exigencia, pedimos igualdad de derechos, pero ¿de qué forma actuamos como parte de la sociedad civil también garantizando? No es posible que una persona trans pueda tener una expectativa de vida de tan solo 35 años. Eso es lo que hoy día nos moviliza y lo que hoy día nos tiene acá trabajando en esta línea, en esta temática como organización. ¿Por qué hablamos de diversidad? Porque creemos en la transformación de una sociedad justa e igualitaria, creemos en el reconocimiento, en el respeto, en la aceptación de la diversidad. Queremos apostar por deconstruir los modelos tradicionales vinculados a la heteronorma, a un sistema binario, dicotómico y absolutista que ha marcado nuestra cultura. ¿Para qué? Para poder formar parte de una sociedad justa e igualitaria, que reconozca ese ser, a esa persona que siente, que decide de manera autónoma sobre su vida, sobre su cuerpo, y de esa forma poder garantizar una vida libre de violencia. Promover el desarrollo integral de las personas es lo que nos importa. Ahora, en temas de educación y diversidad, abogar por el reconocimiento y la aceptación de la diversidad sexual y de género en la vida escolar, en la vida estudiantil, constituye un deber ético. Por eso, lo que nos posiciona hoy día es poder respetar y resguardar los derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género, favorecer la convivencia, ¿ya? Con las diversidades, con las diversas identidades que se puedan generar en los planteles educativos, el conocimiento que se pueda tener ya al interior de una comunidad educativa, sabemos que puede facilitar u obstaculizar el desarrollo de las experiencias de la inclusión en el ámbito de la diversidad. Por lo tanto, tenemos que tener un rol activo en esta temática, tenemos que tener una formación continua, considerando la interseccionalidad también. La educación y los mecanismos que se adopten permitirán trascender siempre hacia un proceso de transformación que nos permita detectar aquellos nudos críticos en los que estamos para poder deconstruir y avanzar en los procesos, visibilizar, reconocer y hacer de un espacio seguro, el espacio educativo, un espacio libre de violencia. Ahora, siempre nos hemos preguntado si la diversidad es una responsabilidad de Estado y de la sociedad civil o es una responsabilidad solamente del Estado. Por eso aparecen esas láminas ahí. ¿A quién responsabilizamos? Responsabilizamos al Estado de la ausencia de políticas, ¿cierto? O nos hacemos cargo también.
como parte, como integrante de la sociedad civil. ¿Para qué? Para poder respetar los principios de igualdad y de no discriminación, ¿ya? Considerando que estas son parte base de un Estado de Derecho, donde todos obviamente estamos obligados a acatar aquellas leyes también que nos permitan la protección sin discriminación alguna, respetar de esta forma la igualdad de los derechos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, como los plantea las Naciones Unidas. Pero, ¿dónde yo me posiciono? Ese es el llamado. ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder visibilizar, para poder reconocer y para poder garantizar un trato igualitario, un trato no discriminatorio en un Estado que es de derecho? El deber de garantizar para nosotros corresponde a una responsabilidad conjunta entre el Estado y la sociedad, donde la protección de los derechos humanos de las personas de las diversidades y las disidencias incluye obligaciones, y esas obligaciones son obligaciones comunes, que tienen que ver con la protección de la violencia homofóbica y transfóbica, con prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, con prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y poder salvaguardar la libertad de expresión. En este contexto, los planteles educativos tienen los espacios, ¿ya? Y tienen además los recursos, solamente a veces nos falta la voluntad. Y eso es lo que nosotros hoy día reconocemos también y relevamos de parte de la Facultad de Psicología, ya de la Universidad Mayor de la sede de Temuco, que es cómo obviamente han adoptado medidas que permitan también visibilizar y reconocer a las diversidades en su plantel educativo. Sabemos que el camino es largo, que cuesta, que todavía hay muchas cosas por hacer, muchas acciones por desarrollar, pero ya estamos partiendo, y esto no lo podemos dejar a un lado. En este sentido, el contar con mecanismos que sensibilicen a la comunidad educativa sobre el reconocimiento y la aceptación, entender que vivimos en un mundo diverso, como hay tanta diversidad como personas la vemos en el mundo, desarrollar mecanismos que favorezcan el resguardo y la protección de sus derechos, y de esa forma no estar siempre asistiendo a última hora, como es lo que nos suele suceder en una sociedad obviamente donde esperamos que un otro tome la acción, que un otro se haga cargo, ya, y llegamos tarde generalmente. Acá es tomarlo desde una lógica preventiva o desde una lógica propositiva. Probablemente nos vamos a equivocar, ya, pero lo vamos a hacer y lo vamos a poder corregir. Hacer del plantel educativo que sea un espacio seguro para la sana convivencia, implementar políticas institucionales que promuevan el desarrollo de carreras en igualdad de condiciones, entre otros, es cómo nosotros deberíamos responder, obviamente, a estas necesidades que hoy día hay. Muchas gracias. Ahora, de Yanira, le podemos pasar ahí a Jennifer. Okay. Jennifer, bienvenida. Jennifer Un gusto Durán. saludarla. Buenas tardes a todas, todos y todes. Veo muchos participantes, lo cual me emociona mucho. Les quiero agradecer su interés respecto a poder tomar estos temas, ¿cierto? Poder mirarlo, observarlo. El agradecimiento, ¿cierto?, a Paula de CEDEV y por supuesto a la universidad por este compromiso de poder abrir ciertos estos espacios de discusión, estos espacios para poder ir dando una mirada a los distintos temas que, tal como mencionaba Paula, están vinculados un poco a lo que está el piso sobre el que nos movemos, ¿cierto?, que tiene que ver con las políticas públicas, pero también un poco como desde las distintas instancias de los espacios de participación de la universidad como tal, como institución, de los estudiantes, etcétera, pueden funcionar también, ¿cierto?, poder aportar en pro de esta búsqueda de mayor igualdad, mayor equidad, una vida libre de violencia, etc. Quiero confirmar, tal como mencionaba los chascarros de Zoom, sí, tengo los superpoderes de compartir pantalla. Sí, los tienes. Debería funcionar todo ok. Vamos a ver ahí. Excelente, bien. Voy a poner... Yo no puedo ver nada. Ya,
Tengo dos preguntas. ¿Lo ven? ¿Y lo ven lo suficientemente grande para poder leerlo? No, yo no veo nada. Mm, ya. ¿Lo ¿Del vemos? resto? Sí, pero Sí, se se ve, ve, se se ve. ve bien. Se ve. ¿Se ve Puede bien ser de una tamaño? situación Ya. Entonces particular. el problema lo tiene la persona que no ve. Puede ser si algún problema de conexión quizás. A lo mejor hay que Ah, reiniciar la persona que tiene problemas, se reinicia, puede que se pueda ver ahora con mejor nitidez. son parte de los chascarros de todas nuestras reuniones, de estos últimos ya más de un año que estamos aquí en pandemia. Y bueno, tal como les mencionaba Paula, ¿cierto? La idea del día de hoy, al menos de mi parte, es poder dar nuestra mirada, ¿cierto?, al tema de la diversidad sexual, de género, y por supuesto ir viendo también cómo podemos lograr, ¿cierto?, sin caer no sé si en la desesperación, pero en la preocupación, en el desánimo en algunas ocasiones también, respecto a cómo poder lograr esta mirada inclusiva, cómo poder avanzar bajo estas ideas de educación integral y sentir que damos nuestro granito de arena, ¿cierto?, en estos avances. Y se me pegó el codo. Primero quería comentarles un poco, reflexionar en cuanto a de qué hablamos cuando hablamos de diversidad y sexualidad y género, porque es un tema que hemos escuchado mucho, cada vez más seguido, además ahora estamos en periodo, ¿cierto?, de campaña política, entonces ha salido mucho más, han habido hasta ciertas dificultades, ¿cierto?, algunas discusiones, Twitter, Instagram, Facebook no tanto, ya está un poquito alicaído, respecto a redes sociales, ¿cierto? Pero está dando vuelta este tema de qué lo entendemos, cómo lo entendemos, cuándo podemos decir que tenemos representantes o no, cuando estamos hablando de eso. Entonces yo lo que quisiera partir con una pequeña reflexión, ¿cierto? De cuando nosotros tenemos esta idea de preguntarnos, por ejemplo, si lo que nos pasa es normal, o si como me siento es normal, o si lo que pienso es normal. Me lo estoy preguntando porque es natural en esta idea de lo que está en la naturaleza, en la biología, o si me lo estoy preguntando respecto a qué pasa con la norma, en el sentido de normal como parte de la norma social, si sigue la norma social. Porque si es lo que es fisiológico, está dentro de este canasto gigante, ¿cierto?, de natural, que tiene que ver con estos registros de existencia de distintos fenómenos en la naturaleza, pero si no vamos a hablar de eso, y lo vamos a entender, ¿cierto?, de la idea de norma social, entonces lo que estamos buscando tiene más que ver con que nos digan a nosotros mismos como sujetos que somos personas normales, entre comillas, y que nuestra conducta está dentro de estos parámetros de lo que está aceptado dentro de la sociedad, de lo que podemos convivir, ¿cierto?, y entendernos dentro de nuestros pares. Ahora, el truco o la trampa en esta pregunta es que en ambos casos estamos hablando de parámetros que son construcciones sociales, incluso de lo natural. ¿Por qué? Porque la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, los roles de género, la definición de los sexos, se va construyendo desde adentro, ¿cierto?, desde las distintas percepciones que tiene cada uno de los sujetos sobre sí mismos, sobre su propia identidad, pero también se va construyendo a partir de un discurso que nos dice qué mirar, qué no mirar, dónde poner atención y dónde no, dónde está la línea que corta de lo normal y de lo anormal, y qué vamos a ir metiendo dentro de cada uno de estos distintos sacos, por decirlo figurativamente. Entonces, volviendo a esta frase que yo creo que ya está como bastante conocida o bastante escuchada respecto a esta idea de lo personal es político, o lo personal también es político, tenemos todas estas distintas situaciones que en algún momento, en algunas condiciones aparecen dentro de las vivencias individuales, pero que inevitablemente se confrontan en este espacio social más macro, una parte de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las interacciones que tenemos de individuo a individuo, y otra parte también, ¿cierto?, de lo que mencionaba anteriormente, de cómo la sociedad en sus distintos espacios, ámbitos, con distintas herramientas, nos va, ¿cierto?, enmarcando un poco la cajita de qué se nos queda dentro de lo normal, qué se nos sale de esta norma, y ojo, cuáles son los castigos sociales, físicos, psicológicos, como mencionaba Paula en su presentación, ¿cierto?, simbólicos también dentro de la comunidad cuando nos salimos de esta cajita. Tenemos también, como está ahí en la lámina, ¿cierto?, situaciones de crímenes de legofodio, campañas de transodio, campañas que van, ¿cierto?, un poco distorsionando con información falsa o parafraseando discursos, ¿cierto?,
para poder ir en contra de lo que tiene que ver con derechos sexuales, con derechos reproductivos, derecho a la educación, derecho a una vida libre de violencia, etcétera, y también un poco como, nuevamente, parafraseando a Pablo, ¿cierto?, cómo el Estado y las distintas instituciones, y en este caso las instituciones de educación también pública y privada, contribuyen o no, o cumplen un rol o no, y eso es ahí un poco lo más importante, respecto a reproducir, ¿cierto?, estos patrones, reproducir los límites de esta cajita, o de colaborar, ¿cierto?, en poder ir ampliando estos espacios en pro también, no solo de una mejor calidad de vida para los distintos sujetos, las distintas personas, sino también, ¿cierto?, para un mayor acceso a justicia económica, a justicia social, a precisamente poder ir trabajando en contra de las desigualdades sociales en distintos ámbitos, referido en este caso particular el día de hoy, lo que tiene que ver con identidad sexual o identidad de género y orientación sexual. Tenemos entonces distintos frentes a los que podemos echar mano, a los que podemos observar, para ver cómo abordar ciertas temáticas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el compromiso de los derechos humanos, cómo interactúan o no ahí las políticas públicas, ¿cierto? Cómo sumamos o no los derechos, o sea, cómo entendemos y cómo sumamos la idea de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que ahí es cruzándolo, ¿cierto?, con derechos humanos, con políticas públicas. Es importante entender que cuando hablamos de derechos sexuales, derechos reproductivos o derechos no reproductivos, por ejemplo, estamos hablando mucho más de lo que usualmente solemos ver, que tiene que ver con, principalmente con ideas de prevención de embarazo, anticoncepción, etcétera. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de contar con un espacio de estudios que me proteja y que tenga medidas contra el acoso sexual dentro de estos espacios, estamos hablando también ahí de derechos sexuales y reproductivos. Cuando estamos hablando, como el caso que mencionaba Paula, ¿cierto?, un estudiante que sufre bullying dentro de su espacio educativo al punto de finalmente resolver un suicidio, también estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos en la medida en que esta vulneración a los derechos, ¿cierto?, está directamente relacionada a cómo expreso o no mi orientación sexual, mi identidad de género, y cómo el entorno tiene una reacción positiva o negativa. Yo en este caso no diría que hay reacciones neutras. Siento que la idea de estas reacciones neutras, o de lo que podemos entender como concepto de tolerancia, que se ocupa también dentro de distintos espacios, finalmente lo que hace es reproducir, ¿cierto?, o mantener esta inercia que permite que estos discursos de odio se vayan permeando dentro de los distintos grupos sociales, con todo el daño que hacen, no solamente a las personas en sí mismas que son dentro de esta comunidad, que se ven vulneradas con estas palabras o incluso con estas acciones, como vamos a ver más adelante, sino también con el resto de la comunidad, que sin estar necesariamente incluida dentro de la diversidad, la disidencia sexual, o no tratándose, ¿cierto?, o tratándose, perdón, de personas que son cisgénero, pero que nos va hablando también un poco de cuánto el entorno tiene permiso para vulnerar nuestros derechos, ya sea por medio de la exclusión, por medio de la violencia física, o por medio de otros tipos de violencia. Y cuánto podemos esperar nuevamente de este entorno, de esta sociedad, de las distintas autoridades o de las instituciones, ¿cierto?, que sean capaces de resguardarnos o no respecto a esa vulneración de los derechos. Es un poco lo que hemos visto también, o lo que hemos visto ahora, o lo que está en discusión, ¿cierto?, en algunos ámbitos a partir de lo que pasa con las protestas del 18 de octubre, o con las distintas situaciones sanitarias, ¿cierto?, como la policía, o como los organismos de salud, o como los organismos que requieren a cargo de la coordinación económica, como el Ministerio de Economía, el Trabajo, etcétera, toman medidas o no que a la larga, ¿cierto?, van a facilitar o dificultar la vivencia en sí de las personas, y también su acceso o su capacidad de poder defenderse, entre comillas, ante estos distintos tipos, estos distintos niveles de agresión. Aquí me parece súper importante, y por eso planteé esta idea de qué es lo que se ve o qué es lo que no se ve, cuando hablamos también de diversidad, de disidencia o de identidad de género. ¿Por qué? Porque lo que tenemos siempre lo más usual, y sobre todo en los espacios un poco más académicos, digamos, o de capacitación, etcétera, tiene que ver con cómo vamos cada día, ¿cierto?,
diversificando, valga la redundancia, ¿cierto? Abriendo un poco más, cuestionando un poco más todos estos distintos procesos identitarios a nivel individual, ¿cierto? Lo que tiene que ver con identidad de género, la expresión, el sexo biológico, la orientación sexual, y cómo se van sumando, cómo se va problematizando cada vez más esta situación, porque en un comienzo, ¿cierto?, la sigla, por decirlo de alguna manera, tenía muchas menos letras, y las razones por las que estas letras se van sumando, tienen que ver un poco con la necesidad de visibilizar determinadas identidades, ¿cierto?, no solo en un sentido más individual de sentirme representado dentro del grupo, sino también en un sentido más político, ¿cierto?, de poder señalar, poder especificar, y ahí sumamos lo que cuando podemos ir, ¿cierto?, sumando estas distintas particularidades de cada una de las expresiones, de cada una de las identidades, ¿cierto?, que nos llevan a la necesidad de especificarlas, de visibilizarlas, y de poder de esta forma también levantar sus demandas o sus necesidades, ¿cierto?, particulares. Originalmente hablábamos solamente de gay, después, bueno, gay y lesbianas, porque necesitamos visibilizar a las mujeres, ¿cierto?, porque hay temas todavía de poder, o de cómo entendemos también la sexualidad, que por sí hace que las mujeres queden más invisibilizadas, y después, bueno, ¿qué pasa con las personas trans? Y posteriormente, ¿cierto?, cómo se van sumando más situaciones, más experiencias de vida, ¿cierto?, más condiciones, pero también cómo vamos problematizando más estos conceptos respecto a tener esta idea de identidad o de expresión de género, o de sexo solamente entre mujer y hombre, como dos puntos, dos polos, primero los que estamos en un lado en el otro, o posteriormente como una línea, ¿cierto?, en la que podemos ir transitando, si fuera de 1 a 10, digamos, y ubicarnos en distintas posiciones, hasta ya tener un espectro cada vez más amplio, en el que yo puedo ir tomando distintas facetas, distintos lugares, ¿cierto?, dentro de esta paleta de colores, para hacer la similitud mucho más macro, que no significa que porque esté en una posición en un día voy a estar en otra, en esta misma por el resto de la vida, y que no significa que tenga que ser de una forma excluyente, que yo soy una cosa o la otra, sino que puedo ir integrando, distintos factores en base, ¿cierto?, a la propia construcción de mi identidad, a cómo me cuestiono, cómo me siento representada respecto a mí misma, lo que quiero mostrar al entorno, y cómo me identifico también. Y se me pegó. Entonces aquí es importante entender que los géneros son construcciones sociales, que finalmente la forma en la que nos vamos a percibir a nosotros mismos y a otros, son categorías que se van definiendo a través de relaciones de poder, a relaciones que tienen contextos históricos. En el mismo caso de la homosexualidad ha sido entendida de distintas formas a lo largo de la historia, penalizado o no hasta el día de hoy, con distintos grados de violencia también, incluso desde lo legal. Estas categorías binarias de hombres y mujeres que entendemos también son más bien políticas, ¿cierto?, y referidas a cómo logramos hacer un mapa para ordenar la sociedad, que así constatáramos hechos naturales, entre comillas, porque si lo vemos así, cuando están, por ejemplo, estos discursos de que la homosexualidad no es natural, bueno, la mayoría de los animales, hasta donde, dentro de la categoría, ¿cierto?, muy general, presentan conductas homosexuales, o si hablamos del sexo y hacemos una mirada, ¿cierto?, podríamos encontrar más combinaciones que solamente dos sexos. Entonces, finalmente, todas estas acciones, o todos estos juicios, estos nombres y estas expectativas respecto a los cuerpos y sus comportamientos, se van normalizando de manera dentro de la sociedad, a partir más bien de repeticiones, ¿cierto?, esta situación que yo les mencionaba también de premio-castigo, y es ahí donde entra de manera mucho más relevante todo lo que pueden hacer ya no solo las instituciones más macro a nivel estatal, sino también las distintas acciones cotidianas o los distintos espacios de interacción social que podamos construir como espacios de cuidado, como espacios seguros, o por otra parte, ¿cierto?, como espacios que van a ser más violentos y más de desprotección. Bueno, un poco lo que les comentaba, es cierto que en sentido del sexo podríamos encontrar muchas más variantes, 6 al menos, distintas combinaciones, si va a ser cromosomas, genes, hormonas o distintos tipos de células que puedan reaccionar. Entonces finalmente esta decisión, esta partitura
binaria, hombre y mujer, y qué es lo que incluye cada uno de estos paquetes, es mucho más política, o una mirada mucho más en sentido de simplificar las explicaciones y también de jerarquizar, pensando que en algún momento se plantea, por ejemplo, que el cuerpo del hombre era el ideal y el cuerpo de la mujer era un cuerpo de hombre atrofiado, entre comillas, o incompleto. Igual situación, ¿cierto?, para la inteligencia, para capacidades de razonamiento lógico, etcétera, que no son en sí mismas, sino que se genera un discurso, un relato que va a justificar estas diferencias con argumentos biológicos o de otro tipo, más que la situación en sí que genere determinadas situaciones, por ejemplo, en el caso que ponía mujeres o hombres, ¿cierto?, de mayor o menor capacidades en distintos ámbitos. Es necesario entonces que podamos comprender también cuando vemos estas noticias o estas situaciones, o cuando nos vamos enfrentando a este tema, que lo que vemos como el problema, o lo que vemos como esta categorización, ¿cierto?, esta conceptualización, quizás una discusión un poco más académica, es la punta del iceberg de un montón de situaciones de inequidad social que la mayoría de las veces no salen a la luz. Solo vemos las cosas que son más relevantes, ¿cierto?, por un tema de ranking de televisión, o porque gracias a redes sociales ahora también ha sido un gran aporte para poder ir señalando, ¿cierto?, estas distintas vulneraciones y sacarlas a la luz cuando antes no era noticia o no eran tratadas de la manera en que debía hacerse, de una manera, digamos, respetuosa hacia las víctimas, etcétera, sino más bien promoviendo un poco el morbo o reproduciendo ciertos estereotipos. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, también cuando veíamos anteriormente, no sé, los crímenes, por ejemplo, de femicidio, que la mató por amor, o chistes respecto a la forma en la que había muerto, etc. Tenemos aquí los casos que están presentes de Susana Sangüesa, Nicole Saavedra, ¿cierto? Y el otro caso que, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue hace poco una persona trans, una mujer trans, ¿cierto?, que fue baleada en la calle con perdigones, y quedó bastante grave después de esta situación. Pero esos ataques son mucho más cotidianos de lo que nosotros logramos acceder, ¿cierto?, desde a las fuentes de información. Entonces es importante también, por una parte, estar más atentas a todas estas situaciones que están pasando, no minimizarlas respecto al impacto que tienen dentro de las comunidades, y por otra parte también ir tomando medidas, porque esta es la punta, como yo lo mencionaba, esta es como la gota que rebalsa el vaso de un montón de otras violencias, o un montón de otras exclusiones o de vulneraciones que vienen anteriormente hasta estas situaciones que ya son un asesinato de lesbodio, ¿cierto?, o de transodio, como los que les presento acá. Ahora, ¿cómo alcanzar esta mirada inclusiva, esta mirada integral, ¿cierto?, que pueda contribuir a frenar estos fenómenos en alzada de violencia, de exclusión, de discriminación, en particular respecto, por ejemplo, en lo que nos cita hoy, ¿cierto?, que tiene que ver con el rol o el espacio que pueda tener la universidad en este sentido. Tenemos ahí distintos espacios en los que es importante que podamos ir mirando qué ha pasado con otros fenómenos, por ejemplo, lo que pasa también respecto al feminismo y la equidad de género, que tiene un poco más de antigüedad, ¿cierto?, de historia, y que nos permite también ir tomando desde ahí ideas y situaciones a las que tenemos que estar atentos para no caer en estos mismos errores o dificultades. Primero, lo que está precisamente de un apoyo activo, que es lo que yo les mencionaba, ¿cierto?, a estos procesos de igualdad, de búsqueda de igualdad, de equidad, de aceptación, de inclusión, y poder tener un posicionamiento que sea explícito desde el compromiso. ¿Por qué? Y por qué asociado, ¿cierto?, a esta idea de cómo me resguardo, o cómo resguardo o mantengo estos espacios seguros de violencia, porque muchas de las situaciones de violencia, o la mayoría de las situaciones de violencia, en realidad no se trata de personas, ¿cierto?, desquiciadas o con alguna dificultad, en trastorno, etcétera, sino que se trata de personas comunes, entre comillas, ¿cierto?, comunes y corrientes, a las que su entorno les valida que estos comportamientos son, sean posibles de realizar. Cuando tuvimos, haciendo este símil, ¿cierto?, con los movimientos de mujeres, esta discusión sobre el acoso callejero, por ejemplo, que pasó de, no sé si recuerdan los matinales, de que ya no se iba a poder piropear ni conversar con nadie, o a entender que efectivamente era una situación que vulneraba a las mujeres, que las hacía sentir inseguras, ¿cierto?, del espacio público, y que no debía seguirse reproduciendo
Bueno, esa misma situación la vemos, por ejemplo, en los comentarios homofóbicos de los docentes, en los comentarios homofóbicos de los compañeros, estos 2 años no los hemos tenido, ¿cierto? Pero en las bromas, entre comillas, o en las agresiones que se puedan tener dentro de las escuelas, entre los mismos compañeros, ¿cierto? O dentro, por ejemplo, del espacio universitario, cuando se dan estas típicas fiestas o actividades, por ejemplo, de recepción de los mechones, etcétera, que ha habido también una discusión, ¿cierto?, de cuánto es esta broma, cuánto es esta iniciación, y cuándo se están vulnerando, efectivamente, a las otras personas. Entonces necesitamos tener estas acciones que sean conjuntas, con parte de un compromiso que es docente, estudiantil y también corporativo. Es decir, si algo veíamos, por ejemplo, con el tema de los casos de acoso sexual de entre docentes a estudiantes, de tuvimos años anteriores, que salió también con el tema del movimiento feminista, ¿cierto? Es que no bastan con buenas prácticas, no basta, ¿cierto?, solo con tener los protocolos, con tener los manuales, sino que tenemos que presentar acciones concretas, resultados efectivos que garanticen, en particular a las personas que son vulneradas, ¿cierto?, ya sea en su cotidiano o en alguna situación en particular, que van a ser protegidas, que va a ser resguardada su integridad como tal. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que se veían otros casos que los docentes pasan de una facultad a otra, o dejan de hacer clases en un espacio, pero siguen haciendo clases en otra, o cuando vemos, por ejemplo, que las personas trans, por ejemplo, o las personas no heterosexuales tienen estos problemas, estas dificultades de bullying entre los compañeros, de algún tipo de exclusión, o lo que pasa también dentro de las escuelas, ¿cierto?, que la institución como tal no toma medidas, o la institución como tal se guía se esconde un poco, ¿cierto?, en decir que se está guiando con el protocolo, pero sin dar medidas efectivas de protección a los sujetos que están siendo vulnerados, no logramos finalmente resolver, ya sea de los distintos tipos de violencia, ¿cierto? No logramos resolver efectivamente este problema o esta situación, que tal como yo les mencionaba anteriormente, es muy importante porque no solamente afecta, no es un asunto de buena onda, digamos, no solamente es ser bonitos para las personas trans, con las personas gay o con las personas lesbianas, tenemos un tema efectivamente que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos en estos aspectos de poder expresar libremente, ¿cierto?, los afectos o los tipos de vínculos de pareja, los vínculos matrimoniales que la persona desee, sin exclusión, sin discriminación, con no estar sujetos a situaciones normalizadas de violencia. Estuvo hace poco la discusión respecto a si iba a ser legal o no este tema de estas terapias de conversión, que ya está comprobado que tienen mucho de tortura psicológica, y en algunos casos hasta de violencia física, pero hay otros lugares donde son permitidas, y de hecho hasta hace poco tiempo había universidades que seguían dando charlas respecto a ello, ¿cierto?, en facultades de psicología, o etcétera, o cómo se va permitiendo que se reproduzcan estos distintos discursos de odio, o cómo se va bloqueando el avance en poder abrir a discutir estos temas, como pasó en su momento el aborto, o pasa ahora con el tema de la educación sexual, que la sola idea de legislar ya queda coartada. Y también, por supuesto, cómo podemos ir entregando herramientas desde la comunidad educativa para la representación, para la visibilización, para poder dejar de tener, ¿cierto?, que es lo que ha pasado, ha caído un poco en el vicio, ¿cierto?, estos proyectos de leyes con nombre, o estas acciones que son posterior a que la vulneración ha sido realizada. Sino que tener acciones que sean propositivas, acciones que sean activas, que involucren a toda la comunidad y que sean convincentes también para toda la comunidad, para poder ir elaborando e incorporando, ¿cierto?, este ámbito que está referido a la sexualidad, la identidad de género, que es uno de los ámbitos más que conforman las multiplicidades
que tienen cada una de las personas y de los sujetos y que requieren, ¿cierto?, ser aceptadas y tener un espacio seguro de, no solamente de expresión en el sentido a nivel individual, sino también de representación, por ejemplo, respecto a las oficinas que tenemos en la universidad o la institución, a los textos que se revisan o no, dentro de la bibliografía de los cursos, a los electivos que se ofrecen, por ejemplo, a las carreras de pedagogía o las carreras de medicina, ¿cierto?, que ya han mostrado en algunos estudios que tienden a ejercer una violencia institucional bajo este cargo de autoridad muy fuerte en grupos vulnerados, como por ejemplo en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la diversidad, la disidencia sexual y las personas que no son cisgénero. Entonces, hay un montón de desafíos, de conversaciones que yo les invito, por supuesto, a abrir dentro de sus espacios educativos, entre compañeras, compañeros, compañeres, con los docentes, con las autoridades, con las distintas oficinas, departamentos, etcétera, de cómo poder contribuir a visibilizar y a rechazar estas distintas formas de violencia, ¿cierto?, que yo les comentaba que es la punta de iceberg que vemos de situaciones mucho más graves, porque no podemos seguir esperando a que las estudiantes se vayan, a que un estudiante se suicide o a que tengamos una golpiza en el baño para ahí empezar a tomar medidas, ¿cierto?, para prevenir la violencia o para promover la equidad, etc. Esa es la reflexión a la que yo quería invitarles, o las ideas que quería compartirles el día de hoy. Así que les dejo la pantalla libre. Muchas gracias, Jennifer. Excelente tu presentación. Vamos ahora con Cris Córdoba. Cris Córdoba Durán. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha bien? perfecto. Genial. Sí, súper, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con el último cachito de nuestro seminario del día de hoy, de nuestro webinar. Vamos a ir recogiendo algunas de las cositas que mencionaron Paula y Jennifer antes, pero también vamos a hablar de algunas cosas distintas. Vamos a enfocarnos en el valor de la diversidad. ¿A qué me refiero con esto? Porque todos hemos escuchado o han escuchado en alguna parte que, bueno, que la diversidad es buena, ¿no? Que es buena la diversidad. Ahora, ¿por qué es buena la diversidad? ¿Cuál es el valor que tiene la diversidad? ¿Y cuál es el rol de la educación en resaltar este valor? Eso es lo que les traigo para conversar, entonces, para cerrar el webinar del día de hoy. Los seres humanos somos diversos. Obviamente no solamente los seres humanos, la naturaleza también es diversa. Hay un número muy grande de especies alrededor de nuestro planeta y nosotros somos una más de estas especies. Dentro de cada especie, además, todos los individuos son distintos. Tenemos distintos rasgos, distintos colores de piel, distintas genéticas, distintas facciones, etc. No solamente somos diversos en lo físico, sino que también somos diversos en nuestra manera de percibir e interpretar el mundo alrededor de nosotros. En otras palabras, hay múltiples culturas alrededor del mundo y lo han existido a través de toda la historia humana. Estas distintas perspectivas también le dan cierta riqueza y cierta diversidad a la humanidad. Ahora, por último, con respecto a lo que nos compete también en el webinar de hoy, también los seres humanos tienen prácticas sexuales diversas. Si uno mira la historia de la humanidad, las distintas culturas y en los distintos tiempos, ha existido una amplia gama de sexualidad que ha estado presente en los humanos. Distintas prácticas, distintos deseos, distintas formas de entenderlo de distintos puntos de vista. Y esto, como bien dijo Jennifer, esto viene también de una base más profunda aún, ¿no? Porque en la naturaleza que nos rodea hay más de 200 especies que están descritas actualmente en donde hay distintas prácticas sexuales, por ejemplo, entre individuos de distintos sexos, o sea, del mismo sexo. Ahora, obviamente,
los seres humanos hemos construido a partir de esta base, comillas, natural. Aunque bueno, personalmente me gusta pensar de que todo es parte de la naturaleza, incluso los quehaceres humanos. Para muchos no es así, ¿no? Hemos creado un mundo artificial en el que vivimos, hemos creado ciudades, hemos creado sociedades grandes, hemos creado naciones, tenemos culturas distintas, distintas maneras de entender el mundo, y en este siglo XXI, en el cual cada vez nos adentramos, bueno, valga la redundancia, cada vez más, ha habido también un aumento en la visibilidad de las diversidades. Y no con esto me estoy refiriendo solamente a las diversidades sexuales y de género, sino a la diversidad en general. Las ciudades son cada día más un hervidero de esta diversidad, personas de distintos trasfondos, de distintas habilidades, con distintos rasgos de nacimiento, con distintas culturas, todos convergen en esta olla que son las ciudades, las urbes y los centros urbanos y poblacionales en general en todos los territorios. Ahora, en estas ciudades, en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, es donde entramos al tema de la diversidad. Y decimos, bueno, se habla o se piensa que, bueno, pese a de que hay gente que piensa que esta diversidad de alguna forma es negativa, muchos otros piensan de que la diversidad le entrega riqueza a la sociedad. Ahora, cuando hablamos de la diversidad, entonces, ¿de qué forma, más allá como de como quizás forma más vaga de decirlo, que le da riqueza a una sociedad? ¿De qué otra forma para esta sociedad de hoy en día, para esta sociedad en donde existe Estado, empresas privadas, sociedad civil, empleos, distintos grupos sociales, etcétera, qué valor tiene para esta sociedad en la que vivimos lo diverso? A ver qué se imaginan mirando esa imagen. Esa imagen podría ser, por ejemplo, un problema, una situación, algo que este grupo de seres humanos debe resolver. Si todos nacemos de la misma parte, de la misma base, tenemos la misma crianza, tenemos las mismas experiencias, si todos fuéramos clones, claramente las aproximaciones a la resolución de este problema serían escasas, ¿no? Sí, ciertamente habría cierta diversidad porque no podemos tener humanos todos completamente iguales, pero seguramente que el acercamiento a la resolución de este problema sería limitada. No tendría muchas opciones, porque todas están basadas, todas serían elaboradas en base a la experiencia de la persona. Y si la experiencia es la misma para todas y para todos, ¿cómo entonces se pueden encontrar soluciones nobles a los problemas? Y bueno, esto es entonces una de las cosas que la diversidad aporta. Al tener distintos tipos de seres humanos, con distintas experiencias, distintas vivencias, distintos rasgos, se paran desde distintos puntos a mirar esta situación. Como consecuencia, es más posible encontrar y ver nuevas perspectivas. Eso es lo que trae la diversidad. Nuevas perspectivas para enfrentar los problemas y las situaciones a los que cotidianamente nos vemos enfrentados. Ahora, esto obviamente ya es sabido hace mucho tiempo por las empresas, por ejemplo, en donde la diversidad se ve y se promociona como un factor de la innovación. En otras palabras, si hay diversidad, vamos a aumentar la innovación. Y según lo que les estaba contando anteriormente, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si nos vemos enfrentados a un problema, a una situación, algo que tenemos que resolver o algo que tenemos que crear, mientras más vistas distintas tengamos, mientras más perspectivas distintas tengamos, más fácil va a ser la innovación. Y más rico y más posible va a ser la creación y bueno, valga la redundancia, la innovación. Por otra parte, generalmente en el hoy en día, como ven en las imágenes, asociamos que la innovación está asociada al éxito, ¿no?
hoy en día el que no es emprendedor está muerto para la sociedad, ¿no? Todos tienen que ser emprendedores, ¿no? Es como el deseo social de este siglo XXI. Versus antes, que quizás era como, bueno, el tope es ser profesional, ahora el tope es ser emprendedor. ¿Por qué? Porque la innovación está asociada al éxito. Obviamente también esto ocurre para muchas otras cosas, no solamente para una empresa, para la ciencia también. La innovación obviamente implica usualmente éxito, porque implica nuevos descubrimientos que, aplicados a la sociedad en la que vivimos, traen mejoras y usualmente un reconocimiento a esta persona o a este equipo de personas que llevó a cabo esta innovación. Ahora, si hacemos entonces un ejercicio lógico y sumamos las dos proposiciones, ¿verdad? Diversidad lleva innovación e innovación lleva éxito. Entonces yo podría asumir de que, bueno, diversidad lleva innovación, innovación lleva éxito, ¿no? Y así lo plantean varias instituciones relevantes alrededor del mundo. Pero es tan así, por ejemplo, quizás podríamos preguntarnos, ok, éxito, ya, pero ¿el éxito de quién? ¿Quién disfruta ese éxito que es producto de la innovación, que es producto de la diversidad? ¿Lo disfruta quizás la empresa? Sí, puede ser. Pero ¿lo disfruta necesariamente la persona diversa que eventualmente generó esa innovación? Y vamos a ver, chiquillos, que no siempre. De hecho, hay estudios de esto y se habla de como de la paradoja de la diversidad y la innovación. Este paper que aparece aquí, que es del año 2020, justamente habla de cómo ocurre esto en la ciencia. Cómo, por ejemplo, en la ciencia, pese a de que la diversidad está asociada a, como les decía, nuevas perspectivas y mayor posibilidad entonces de innovación, esto no necesariamente se refleja en la carrera de las personas. Y este estudio, de hecho, recoge una serie de publicaciones como desde los 80 hasta los 2000, hasta los 2012 me parece, o 2015, en donde haciendo un análisis de todos estos trabajos, en un paper que es bastante interesante, que eventualmente puedo hacerles llegar la referencia, muestra cómo en el fondo, cuando se trata de innovaciones que generan la diversidad, las carreras de estas personas no son igual de exitosas que las personas que no son de la diversidad. Entonces, en el fondo, ¿qué está pasando? La diversidad está entregando toda esta innovación, toda esta distinta perspectiva. ¿Pero a quién está recompensando la sociedad? A los mismos de siempre, no necesariamente a esta diversidad. Entonces vemos que aquí esto también obviamente no ocurre solamente en la ciencia, esto también ocurre en distintas instituciones, distintas empresas, en casi cualquier ámbito en el cual ustedes eventualmente se vayan a desarrollar en el futuro como profesionales, o dentro del mismo ambiente universitario incluso, hay esta diferencia, ¿no? Hay esta situación en donde pese a de que la diversidad es muy valorada y se ha visto como un valor, a la hora como de los resultados, el avance de esta diversidad sigue siendo complejo, sigue siendo difícil, y pese a que está aportando toda esta diversidad, no está cosechando los frutos de esta entrega. Así entonces vemos que tenemos una balanza desequilibrada, ¿no? Mientras que la diversidad entrega a la sociedad no está entregando necesariamente a la diversidad. Y no tenemos que tampoco ir a un paper como el que acabo de mostrarles para ver esto. Es cosa de ver todas las cosas que mostró Jenny anteriormente, o Paula, o a veces simplemente mirar por la ventana, o chequear un poco las noticias, ¿no? La sociedad no está entregándole en ese sentido a la diversidad como de una forma equitativa. Vemos que en el fondo, aunque, como les digo, esta diversidad está entregando cosas a la sociedad, y la sociedad cosecha estos éxitos, y también expone hacia el exterior del país nuestros éxitos que hemos tenido, ¿verdad? Como un país muy diverso, resulta que la práctica, nuevamente, como les decía, la sociedad no está entregando a esta diversidad, puesto que la patologización
y los procesos patologizantes continúan estando a la orden del día. Esto quiere decir patologizar a alguien por su identidad, por su orientación, por su cuerpo. Esto continúa siendo entonces una práctica común en la sociedad y nuestro país también principalmente. Los accesos, aunque haya ley de identidad de género, aunque haya ley antidiscriminación, esto no necesariamente cambia la manera de pensar de las personas. Entonces, aunque hay leyes, la discriminación sigue estando ahí. Y las violencias que se dan dentro de los espacios laborales, de salud, educacionales, siguen estando allí. Entonces, aunque hemos hecho estas leyes, al parecer no es suficiente con esto. Esto sigue empujando a muchas personas a la precariedad. Principalmente dentro de la comunidad LGTB vemos esto muy representado en las personas de expresión trans, las personas trans de expresión femenina, en los cuales por el rechazo crónico que sufren a lo largo de sus vidas en distintos espacios, desde lo familiar hasta lo laboral, son empujadas muchas veces a el trabajo sexual como una de las únicas posibilidades para poder tener un sustento. La violencia, como mencionaba mi compañera, sigue siendo también pan de cada día. Las golpizas son en muchos lugares todavía normalizadas. La violencia en algunos lados ya no es tan física, pero sí sigue siendo psicológica. Y como sabemos, la violencia psicológica puede ser tan a veces o más grave que la violencia física. Por último, en algunos casos, el rechazo y el odio de algunas personas hacia esta diversidad, hacia esto distinto, llega a tal punto de empujar hacia la muerte a una persona, ya sea físicamente agrediéndola hasta asesinarla, o, como mostraba en el caso del bullying a Matías Guevara, este chico trans que se suicidó el año 2019 en un colegio del norte de Chile, son empujadas en el fondo a tomar esas decisiones. Vemos entonces que claramente nuestras comunidades no están pasándola de lo mejor de la vida, ¿no? Vemos de que hay también, obviamente, una precariedad en salud mental importante. Vemos que hay ansiedad, niveles de ansiedad altos. Hay lo que se llama el estrés de minorías, también muy, muy acusado. Vemos también de que hay para personas trans, por ejemplo, también problemas de autoestima, y para muchas personas de las comunidades también incluso los intentos de suicidio o también situaciones de depresión. Esto no se da porque las personas vengan genéticamente predispuestas a ser depresivas o ansiosas. Obviamente aquí lo que está ocurriendo es simplemente una consecuencia del rechazo social. ¿Quién es la responsable entonces de todo esto? A nosotros nos gusta decir este sistema en el que vivimos, este sistema binario de género, que reconoce estas dos únicas posibilidades, ¿cierto? Masculino, hombre, o femenino, mujer. Estas dos categorías, como dice acá en negrita, son rígidas y como ya sabemos, es un sistema en donde lo masculino tiene más privilegios que lo femenino. Esta definición es de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que vean que a nivel de lenguaje de derechos humanos alrededor del mundo, hace mucho tiempo ya que todas estas cosas son reconocidas. Ahora, ¿sobre qué se sustenta este sistema? Obviamente se sostiene sobre las ideas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En otras palabras, se sustenta sobre una moral cultural. ¿Cómo definiríamos la moral? Una serie de normas de ordenamiento social, político, cultural, religioso o ideológico que han sido transmitidas con la convicción de guiar el buen actuar de las personas. Ojo, ven, aquí no hay mala fe, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace esta moral? Define, ¿cierto? Y da a conocer lo que se cree correcto e incorrecto de un contexto cultural determinado. Entonces aquí hay una creencia, ¿no? Una creencia de qué es lo correcto y lo incorrecto. Y esta creencia, obviamente, es algo cultural, porque depende de la cultura y como todos sabemos, la moral va cambiando dependiendo de distintos grupos humanos y distintas culturas, ¿no? Ahora, eso lleva a que claramente aquí se vaya construyendo toda una manera de entender nuestra sociedad
desde muy pequeños, ¿no? ¿Qué es lo correcto para las niñas? ¿Qué es lo correcto para los niños? Ya que estas son las dos únicas categorías que entendemos, también, obviamente, hay reglas y cosas que se esperan de estas personas. Ahora, este adoctrinamiento es algo del que todos somos partes. Incluso las personas trans, incluso las personas de las diversidades, todos en un minuto hemos sido jóvenes y por ende, obviamente, hemos ayudado a construir este sistema. Además, en este sistema, como habíamos visto, es un sistema que claramente, como aparece ahí, rosado o celeste, que acepta solamente dos opciones. Y entre medio de estas opciones, ¡pum!, hay una barrera. ¿Por qué? Porque el sistema, como dice aquí, es desigual. Y eso no es ninguna novedad para nadie, ¿no? Es decir, que existe inequidad entre los dos únicos géneros que reconoce. Y por otra parte, este sistema es rígido, que puede estar simbolizado por esta línea que separa a las personas, ¿verdad? Cuando aparecen estos símbolos de baño. ¿Mm? ¿Por qué es rígido? Porque transgredir o intentar cambiar el status quo es castigado. Si la mujer intenta acceder a voto en el 1800, es castigada, ¿verdad? Si es que un hombre viste una camisa rosada hace 30 años atrás, eso tiene un castigo social. Si la persona tiene una orientación sexual que es distinta a la que el sistema dice, eso es castigado. Así entonces, el castigo, ¿qué es lo que está, valga la redundancia, castigando? Esta flexibilidad, esta transgresión, ¿no? Que está dada según esta norma de lo que es correcto y lo incorrecto. Así entonces nace en el fondo lo que llamamos la cis heteronorma. La norma, entonces, que lo cis y lo hetero son lo normal, entendiendo lo normal en este caso como lo deseado, como lo que es correcto dentro de la sociedad. Algunos de ustedes quizás me puedan decir, bueno, es que igual es lo normal. Y yo invito a decir, es que no es normal, es común. ¿Es lo más común? Sí. Pero la norma está asociada a lo normal y normal. Tiene una carga muy fuerte. Entonces, este modelo como consecuencia, entonces, tan rígido y tan desigual, lleva entonces a, como dice aquí, también de la CIDH, que este modelo excluye a los que no se enmarcan dentro de estas categorías y las expectativas que se esperan de ellos. Así entonces tenemos que la moral, que dice qué es lo que es correcto y lo incorrecto, y el patriarcado, es decir, la cis heteronorma, que dice qué es lo normal y qué es lo anormal, genera una división bien profunda aquí, en donde lo anormal está asociado a lo incorrecto. Y esto se empieza a justificar con distintas flechitas como las que están acá. La patologización, es decir, considerar a estos cuerpos o a estas identidades como enfermas. Prejuicio y discriminación y juicio moral. Así entonces todas estas flechas van generando esta división y castigando a estas identidades. Y empiezan a surgir maneras de entender y justificar esta idea de lo incorrecto, como que es una moda, que es producto de la mala crianza, que tiene mayor riesgo de tener ITS, que es antinatural ser así, que es una mala influencia para los menores de edad, que son abusadores sexuales, que la usaron cuando niño, que se puede curar, que es patológico. Aquí, en términos como argumentativos, la idea de lo negativo viene antes del argumento. Como la idea de lo negativo viene antes que el argumento, entonces predispone ya de ahí para adelante todo lo que se va a decir con respecto a estas personas. Y obviamente en el caso más extremo, eventualmente genera lo que llamamos la homo-lesbo-transfobia, ¿no? O mejor dicho, homo-lesbo-transodio a estas alturas. Porque la fobia tiene que ver con el miedo, como unas cosas que a veces está asociado como a que no, esta persona tiene un miedo patológico a las arañas, como algo que le viene de paquete, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un miedo, porque el miedo no te lleva a asesinar a alguien necesariamente. Aquí estamos hablando de odio. ¿Y esto tiene que ver con qué? Justamente con el castigo al transgredir este sistema. Y obviamente en el más extremo de estos casos el castigo es la muerte, ¿no? Ahora, vamos a la escuela. Y no solo a la escuela, sino que también a la universidad. ¿Cuál es el rol de la educación entonces en todo este proceso? Porque claramente aquí, si estamos hablando de todo un proceso que se da a lo largo de la infancia y adolescencia de las personas, obviamente que la educación tiene mucho que decir. Y pese a que hay actividades y cosas que se han estado haciendo, no es suficiente. A veces pensamos que con hacer
una celebración, una actividad, una efemérides en el colegio, por ejemplo, el Día Internacional del Orgullo, con eso hemos cumplido nuestro rol y que estamos siendo una institución muy diversa y que está aceptando. Pero ¿está solucionando eso o está generando algún cambio efectivo en la realidad que viven estos estudiantes al interior del establecimiento? Lo mismo en la universidad. Podemos hacer charlas, podemos hacer grandes como actividades que muestren que en el fondo somos una institución inclusiva. Pero ¿qué está pasando dentro de las universidades? ¿Qué está pasando en el aula? ¿Qué pasa cuando continúa la agresión por parte, por ejemplo, a veces de profesores hacia alumnos o hacia las diversidades, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se castiga a veces incluso esto entre alumnos? Por lo menos hay algunas regulaciones de parte del Estado en el caso de la educación básica y secundaria. Pero ni siquiera hay una regulación de parte del Estado a veces para las universidades. Entonces, sí, son pasos adelante. Hacer estas charlas, celebrar efemérides, colgar la bandera, son cosas importantes. Sí, son un paso. Pero es un paso insuficiente. Porque para que haya un cambio verdadero, necesitamos que el cambio no solamente sea en un marco institucional, al nivel de las políticas que se realizan al interior de un establecimiento. Tiene que haber también un cambio en lo que llamamos el marco grupal, es decir, en las conductas, en las prácticas de los equipos, de quienes componen esta institución. Y aún así, este cambio va a ser incompleto si no hay un cambio en el marco individual, que es el más difícil y que es usualmente el menos abordado. Porque esto no va a cambiar hasta que no haya un cambio en los valores, en este marco individual. Si esta fuera una mesa, una silla, no se va a sostener con 2 patas nomás. Tiene que tener estas 3 patitas para poder sostenerse, si no, todo ese esfuerzo se va a caer. Por eso es que entonces en educación, como aparece en este maravilloso cómic que descubrí de hecho el día de hoy de una fundación argentina, vemos como en el fondo este proceso de educación parte o tiene una raíz importante, lo que llamamos la educación sexual integral, que no solamente a todo esto habla sobre la diversidad sexual o sobre ponerse un condón o el embarazo, sino que estamos hablando aquí de afectividad, de determinar cuáles son los límites del cuerpo, de prevenir el abuso sexual infantil. Es mucho más amplio, de entender la afectividad y cómo funcionan las emociones de las personas para, por ejemplo, evitar relaciones tóxicas en el futuro en las personas de nuestra sociedad. Así entonces es que tenemos una gran tarea por delante en todos los ambientes que trabajamos en educación, debido a que el cambio debe partir no necesariamente por la institución ni por los protocolos, sino que también por los mismos equipos y por las mismas personas. Si este cambio y este proceso de cambio no es algo continuo, constante y que nazca de las bases, vamos a tener básicamente una mesa coja. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cris, por tu gran presentación. Y bueno, ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, ¿cierto? Que los expositores nos van a ayudar a responder. No sé si alguien está interesado en plantear algún comentario, alguna pregunta, algún expositor en particular o en general. Dejo el micrófono abierto. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Lisette, buenas tardes. Hola. La verdad es que a mí me gustaría saber si pueden hacer mención con respecto a cómo funcionan los organismos, ¿no es cierto? Porque yo tengo entendido, por los poquitos estudios que tengo con respecto a esto, que uno nace hombre o mujer porque el aparato reproductor nos define como tal, ¿ya? Pero también tengo entendido que, no sé si la palabra es la correcta fisiológicamente hablando, de forma interna, los cuerpos funcionan de formas distintas y por eso es que han nacido esta diversidad sexual que está, por ejemplo, los grisexuales, los pansexuales. Entonces me gustaría tener como más clara la película de cómo se va desarrollando en el organismo de las personas, ya sea a nivel hormonal, o cerebral, o emocional, o físico, ¿no es cierto?, para poder entenderlo mejor y poder explicar también ¿por qué se produce esta diversidad sexual? Porque yo en algún momento
antes de que supiera de estas cosas, yo decía, el hombre y la mujer son como el ensamble y el encaje perfecto. Entonces, ¿por qué existen estas personas? No las discriminaba, pero no lograba entender por qué. Y cuando tomé uno de estos cursos en este mismo instituto, en CEDEF, por la profe Jenny, me llamó mucho la atención que mencionaron como muy a grandes rasgos este tema de cómo funciona el cuerpo en distintas formas, el organismo físico. Y por eso se crean, ¿no es cierto?, estas tendencias también a vivir una sexualidad diferente, que en realidad, de haberlo entendido así, hoy en día ya estoy mucho más tolerante con respecto al tema. Pero me gustaría como que si pueden dar un poquito más de énfasis en eso. Gracias, Lisette. ¿Quién de las expositoras puede responder a la pregunta de Lisette? Lisette, yo puedo contarte un poco desde mi experiencia. Mira, yo estudié ciencias, soy bióloga, y obviamente siempre me ha gustado y amado mucho la ciencia y me interesa, por ende he investigado de esto. A ver, lo primero que es importante entender es que ningún rasgo de ningún ser vivo es algo que viene solamente determinado por genética. Usualmente está esta dicotomía que es un poco añeja ya a esta altura del partido, que es que las cosas son, como dicen en inglés, nature versus nurture. Es como, ¿es la crianza o el ambiente lo que determina algo? ¿O es como la genética, la biología lo que determina lo que es este organismo? O el rasgo de este organismo. La verdad es que esa dicotomía es una dicotomía, como les decía, bastante pasada de moda. Hoy en día ya se entiende hace mucho tiempo de que ningún rasgo de ningún ser vivo es producto como de una de las dos cosas nomás. Entonces, lo mismo aplica cuando hablamos de las diversidades sexuales y de género. Es decir, ¿qué pasa en el fondo? ¿Qué es lo que ocurre para que una persona, por ejemplo, tenga una orientación sexual o una práctica sexual distinta? ¿Es algo cultural o es algo como de la biología? ¿Es algo que nació de paquete o es algo que...? Bueno, esa dicotomía, como les digo, está súper como fuera ya de moda y de onda. ¿Qué es lo Tiene que ver que con todo lo que efectivamente... mencionaron anteriormente, disculpa, tiene que ver con todo lo que mencionaron anteriormente, que ya no parte solamente por un tema que pueda ser biológico, como tú dices, sino que es como algo integral, tiene que ver con un todo, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo vivimos, también cómo funciona, también en la parte física cómo funciona, pero tiene que ver con un todo, no es solamente una pura cosa. O sea, no se nace de una forma determinada, no se nace y se vive la sexualidad porque yo nací de tal forma, sino por todo lo que yo me hice, por todo lo que he vivido. Por ejemplo, te cuento, Lisette, cuando la gente ha investigado en ciencias mucho esto del origen, nunca se ha llegado a una respuesta concreta. Cuando la gente ha intentado encontrar que existe un gen de la homosexualidad y cosas así, esos estudios hoy ya están desacreditados hoy en día porque no es una cosa de un solo factor. Entonces, en general, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es lo que como yo les digo? Generalmente, mira, primero que nada, todo rasgo humano es una confluencia, una interacción de factores biológicos, factores como contextuales o ambientales, y factores históricos que tienen que ver con el desarrollo y la ontogenia de un organismo. Lo mismo entonces va para las diversidades sexuales y de género, que hace que un cuerpo nazca de cierta forma, que hace que una persona tenga cierta orientación sexual, que hace que una persona tenga una identidad de género distinta. Son distintas en el fondo, por así decirlo, porcentajes que van ya sea de factores biológicos, factores como contextuales o factores históricos que van a eventualmente sumar y determinar y generar la realidad, o sea, las realidades de la persona. Eso es como lo más cercano como a la realidad. Hoy en día, sin embargo, lo que tendemos a explicar es que nosotros nos justificamos en nuestras comunidades como que, sí, siempre como que todo nació así, ¿no? Que todo viene de la biología. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque hoy en día, como que la ciencia es como la única cosa a la que te puedes afirmar para que te respeten. Porque ¿qué pasa si es que no digo que esto viene de nacimiento? La gente va a decir, entonces estaba puro leseando nomás, pues entonces puro mentira, entonces metámosle una terapia de reconversión, ¿no? Entonces es un tema súper complejo e interesante, en verdad, y queda para mucho más. Gracias, Lisette. Les quiero recordar, por favor, que contesten la encuesta que está circulando en el chat
Y quiero dar el espacio, no sé si hay algún otro asistente que quiera hacer alguna pregunta, un comentario. Gracias, Lisette, por la pregunta de intervención. Hola, ¿me escuchan? ¿Rocío? Sí. Adelante, Bueno, Rocío. gracias. Soy Rocío, trabajo en educación infantil en un establecimiento rural de acá de la Araucanía. Y también trabajo en un programa que atiende a estudiantes de enseñanza básica y media dentro del contexto universitario. Bueno, soy psicóloga y en el ámbito de la educación, convivencia escolar sobre todo, se nos solicita siempre poder abordar diferentes temáticas, ¿cierto?, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional y también con el ámbito de la sexualidad, afectividad y género. Sin embargo, a pesar de que hay necesidades, ¿verdad?, y lineamientos claros de Mineduc para poder abordarlos, no hay mucho material existente respecto al abordaje de estas temáticas que son de total importancia. No sé si ustedes sugieren algún material específico, programas específicos, hay algunos que son muy orientados a los valores, ¿verdad? Entonces, como para poder entregar una mirada que sea neutral y no sesgada de lo que significa la sexualidad, la afectividad y el género. No sé si puedo, no sé si vas a hacer ronda de preguntas o le contesto. No, adelante, Jennifer, gracias. Ya. A ver, me parece súper interesante tu pregunta y quiero darle un poquito de contexto. En general, el ministerio, como todavía no tenemos este concepto de ley de educación integral, lo que había es de repente programas, planes o algún material que aparece o desaparece de la página web, ¿cierto? Ahí lo que son muy buenas referencias en el sentido de la calidad de los manuales y de los contenidos también, y un poco tomando lo que señala aquí, ¿cierto? De que pueden también sumarle un poco de discusión o de base más científica, etcétera, son algunos documentos que pueden encontrar sobre todo en IPPF, que también ha ido actualizando respecto a sus manuales de educación sexual para los distintos niveles, desde la básica, ¿cierto? O desde el preescolar hasta la enseñanza media. Y respecto a los contenidos y respecto a las actividades que se pueden ir realizando también, ¿cierto? Con los y los estudiantes. Y es un contenido, y ahí me parece importante reforzarlo también, es un contenido que es bastante, ¿cómo decirlo? Que es, puedes tomarlo o puedes presentarlo en distintos ámbitos, porque tal como mencionaba quien consultó, ¿cierto? De los programas que hay en Chile, estos programas que partieron, estos 7 programas del 2010, y que después algunos o sea, varios continúan, algunos se financian o no, algunos se siguen publicitando o no, entre comillas, en la página del ministerio. Habían varios que en su momento incluso fueron criticados porque tenían contenidos que pueden considerarse homofóbicos, ¿cierto? O que reproducían también esta situación de violencia, y ahí yo me vuelvo a colgar de nuevo a lo que conversamos de cómo las instituciones apoyan o apoyan, ¿cierto?, el tema de derechos humanos, o apoyan, ¿cierto?, estas situaciones de violencia o de lesbo trans odio. IPPF, sí, que es la... se lo puedo mandar si quieren en el chat para que tengan el link, que ha ido realizando estos manuales y que los va actualizando también cada cierto tiempo. De pronto en la OMS también pueden encontrar material, o en algunas cosas, ¿cierto?, de UNICEF, o en el caso de Chile pueden encontrar en la Profa o en Cooperación Miles también, o estos mismos links a estos otros documentos. Amnistía Internacional también sí están haciendo programas, ¿cierto? Pero ahí lo importante es que en esta idea de derecho a la educación tú puedes, o sea, no es que no puedas entregar, por ejemplo, contenidos valóricos o contenidos religiosos. Cada persona tiene el derecho a tener las creencias personales o espirituales que le hagan sentido a su vida íntima, digamos. Lo que sí es importante es que a todos y todas las estudiantes les deje este piso mínimo de conocimientos básicos para que ellos puedan tomar decisiones informadas respecto a su vida, no solo en el momento del futuro, digamos, cuando sean, no sé, jóvenes ya y quieran iniciar su vida sexual, sino tal como mencionaba Cris, por ejemplo, en él, cómo reconocer relaciones que pueden ser tóxicas, relaciones que pueden ser violentas, cómo conocer situaciones que pueden ser de riesgo o que puedan estar vulnerando sus derechos, por ejemplo, sobre todo los más chiquititos en el tema de abuso sexual, que es un espacio que se da mucho antes de los 10 años y se da mayoritariamente en el espacio del hogar y los contactos íntimos. Entonces, ahí es mucho más importante el rol del Estado en entregar, o a través de las escuelas, ¿cierto?, los docentes, de entregar esta información que las familias pueden no estar llegando por múltiples razones, o que puedan cumplir esta idea de ser un espacio seguro, no solamente en el caso del tema de las agresiones, sino también en el caso de estos primeros, quien menciona estos primeros cuestionamientos, estas primeras discusiones de cómo transito, por ejemplo,
en encontrar, ¿cierto?, mi propia identidad de género, mi orientación sexual, sin que sea una lucha violenta con el entorno, una lucha que, como mencionaba aquí, ¿cierto?, me genere esto de estrés de minorías, o que me haga ser riesgo de agresiones, ¿cierto?, o distintos comportamientos, como imaginándolo en un videojuego, cómo yo logro hacer que las niñas pasen por la etapa fácil, digamos, en vez de que pasen por la etapa más difícil en la que alcanzan a dos pasitos y ya se mueren, digamos. ¿Cómo les hago ese camino mucho más ameno, mucho más vivible y mucho más amoroso en este ámbito que es parte también como de la vida? Les voy a pegar el link mientras alguien más pregunta. Gracias Jennifer. Les comento también que está la posibilidad, ¿cierto?, de que puedan profundizar en estas temáticas a través de los cursos que ofrece la consultora CEDET. Bueno, usted está en una base de datos, ¿cierto?, y les va a llegar información de todas esas instancias formativas a aquellos que estén interesados en profundizar, ¿cierto?, en estas áreas. Les recuerdo el tema de la encuesta, por favor, es muy importante la opinión de ustedes, y vamos a dejar el espacio para otra pregunta, si es que tiene alguien del público alguna inquietud o algún comentario, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario. Soy Carlos Contreras Vega, encargado de convivencia escolar del Liceo Comercial del Desarrollo de Temuco. Bienvenido, Carlos. Magisterando en la Universidad Mayor, ya estamos terminando nuestro último módulo en convivencia escolar. Me parece que Rocío también es mi compañera, al parecer, la escuché por su voz. Hace tiempo que no nos vemos en pandemia. Pero mi pregunta es la siguiente. O sea, creo que yo he visualizado que en los contextos escolares hace falta la capacitación hacia los profesores en estos temas. Si bien tenemos que elaborar un plan de sexualidad, los profesores siempre se quejan de que no están capacitados para enfrentar estos planes. Y también el departamento de orientación. Entonces, debiera haber una triangulación o un acercamiento entre escuela, la universidad y este equipo maravilloso donde está Paula, Jennifer, Cris, ¿no es cierto?, que les doy gracias por haber compartido su experiencia, que fue un aprendizaje muy, muy bueno, creo que para todos, no solamente para mí. Pero creo que hay que acercar a la escuela y a nuestros profesores. Así que trataré de hacer un contacto con ustedes para poder en algún GPT, grupos profesionales de trabajo, poder compartir estas experiencias con alguno de ellos, y que nuestros profesores no se sientan tan débiles en estas temáticas, que, como alguien decía, no solo basta la ley para que la cumplamos, sino que hay que hablar de palabras. Si yo lo que estoy diciendo lo tengo que decir, que no sea el discurso de la boca hacia afuera, disculpe lo vulgar, pero también creer. O sea, mi discurso tiene que ser real en lo que pienso y en lo que digo. ¿Ya? Gracias. Gracias por su comentario, don Carlos, muy interesante. ¿Alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta? Deyanira, Dorian está con su mano levantada hace un rato. Dorian Reyes. Sí, hola profe, hola. Hola Dorian, bienvenido. Tengo una consulta. Sucede que yo soy estudiante de psicología y estoy en tercer año, y me surge una duda. ¿Cuál sería una recomendación a cualquiera de las personas que hoy expusieron, maravilloso, quiero comentar también, sobre cómo abordamos esto con los pacientes LGBT, pero mucho más allá que simplemente la persona como tal, sino con sus núcleos familiares, que muchas veces puede ser un poco más complejo a la hora de abordar? Eso, gracias de antemano. Gracias, Dorian. Cris, yo creo que ahí hay un marco de experiencia también con el trabajo con familias que ha tenido OTD Educa al respecto. ¿Nos puedes colaborar? Sí, disculpa Dorian, es que justo estaba buscando un archivo para compartirles en el chat, así que ¿me puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, enseguida. ¿Cómo podemos abordar, llevarlo a cabo con las personas LGBT o la comunidad disidente, pero relacionado a los padres? Porque muchas veces las personas que participan o son parte de una comunidad es mucho más fácil de tratarlo, pero cuando nos referimos a los padres, a veces tienen complicaciones o ciertos complejos. ¿Cuál sería una recomendación en estos casos? Como en el ámbito de la escuela, dices tú. Sí, o en el ámbito clínico, en sí, cómo llevar estos casos de una manera positiva, correcta, y más que nada
sin transgredir a la otra persona o a su grupo familiar. Desde el trabajo con familia que se puede realizar, Cris, al respecto. Bueno, obviamente no es una respuesta que sea muy corta o sencilla tampoco. Obviamente también va a depender mucho de los casos específicos. Yo no soy psicóloga en ese sentido, pero sí te puedo contar un poco de la experiencia, por lo menos que ha ocurrido que hemos tenido en OTD. En OTD, que es Organizado Transdiversidad, es una organización que trabaja derechos de las personas trans y no binarias, donde yo trabajo también ahí. Bueno, veo la organización, usualmente cuando se acerca a la familia, siempre el proceso tiene que ser como de la mano de la familia también. A ver, los procesos, la gente usualmente tiende a pensar de que como que quienes van a tener que estar asistiendo como a estos espacios de acompañamiento son las personas trans, o quizás en otros casos, ¿verdad?, una persona de la diversidad, pero son espacios donde también como que de alguna forma debe participar la familia, porque por lo menos en el caso de las personas trans pasan por un tránsito, un proceso, pero las familias también pasan por un tránsito y un proceso, y también es necesario hacer ese acompañamiento. Y si se deja sola a la familia ahí, es como que también, por un lado, o sea, podría eventualmente, o sea, si no le entregas herramientas a la familia también, eventualmente todo tu trabajo que hiciste quizás con esta persona trans, al volver a su familia, la familia misma lo va a deshacer. Entonces es importante como poder como en ese caso, por ejemplo, trabajar con ambos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa en otros casos? Otro ejemplo nada que ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en educación? ¿Qué pasa cuando tenemos un colegio en donde los compañeros conocen sobre la realidad de esta persona y también saben los profesores, pero la familia no sabe o no apoya? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí? Eso sí que es súper complicado hoy en día. Pero tienen que tener claro que eso también es una realidad que puede pasar. Y ahí, si ustedes están trabajando, por ejemplo, como profesionales de la salud mental en establecimientos educacionales, les va a tocar hacer esa mediación. Porque en el fondo, ustedes van a tener, por un lado, que estar resguardando el derecho, que está ya resguardado, valga la redundancia nuevamente, en nuestras leyes ya, se reconoce la identidad de género. Entonces, en el fondo hay que hacer un ejercicio de ser garantes de derechos de la persona. Sin embargo, al mismo tiempo también esta persona va a volver a su casa, entonces hay que trabajar ahí con la familia. Uno de los acercamientos podría ser, por ejemplo, trabajar con mitos y realidades, conocer a otros papás, por ejemplo, de personas trans, o a otros papás o mamás que tengan un hijo que sea parte de la diversidad. Cuando las personas son capaces de conversar con un par, con alguien con quien pueden como reconocer que puede tener una experiencia similar, es más fácil que le crean a esa persona. A veces que te crean a ti o que crean a alguien que es como externo a esa realidad. Entonces, si una mamá de una persona trans le habla a una mamá de una persona trans, seguramente que la autoridad que esta mamá trans va a tener sobre esta va a ser como mucho más grande, va a ser mucho más horizontal, va a haber mucho mayor empatía. Entonces, esos son usualmente... Ahora, eso no te asegura que eventualmente una familia que tiene problemas con su hija va a generar ese cambio. A veces, lamentablemente, va a ser imposible. Y bueno, ahí podría seguir hablando mucho tiempo de ese rato, pero hay muchas organizaciones que trabajan con por ejemplo, con el tema de la infancia o con estos temas, a los cuales también puedes escribir para solicitar, por ejemplo, más información o cosas así. La OTD es una de esas, y hay muchas otras, porque nosotros solamente nos enfocamos a lo trans, sobre, por ejemplo, este tipo de cosas, herramientas como para poder facilitar estos procesos para las familias y las personas. Gracias, Cris. Bueno, hemos tenido una instancia muy interesante, ¿cierto? Yo agradezco profundamente, ¿cierto?, al equipo de expositoras, Paula, Jennifer, Cris, ¿cierto?, por la tremenda charla que dieron, ¿cierto?, que obviamente contribuye a todo lo que tenemos que aprender y reaprender y deconstruir, ¿cierto?, como bien decía Paula, para que efectivamente se generen
nuevas construcciones, ¿cierto? Y podamos también hacernos cargo como sociedad, ¿cierto? Involucrarnos en estos temas que evidentemente no son de minoría, son de derechos humanos que nos convocan a todos los que somos parte de una sociedad, ¿sí? Así que muchas gracias en nombre de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor también. Agradezco también a cada uno de los asistentes, ¿cierto? A este espacio de intercambio y de reflexión, ¿cierto? Espero que haya sido un espacio nutricio para cada uno de ustedes. Los vamos a estar invitando a nuevas actividades y muchas gracias. Así que nuevamente gracias Cris, excelente presentación, Jennifer, Paula, superaron con creces nuestras expectativas definitivamente, así que un aplauso virtual para ustedes. Y gracias al director también de la facultad. Ah, sí, a don Alexis Soto Salcedo por este espacio. Por favor, tómense un tiempito y contéstenos la encuesta, que para nosotros es de vital importancia esto de estar como sondeando las ideas de nuestros asistentes. Y Así que muchas invitarles gracias. a que desactiven sus cámaras, a tomar una foto también para que nos quede ahí un recuerdo de la actividad, de la primera de tantas que nos quedan por realizar. Agradecer a Alexis también el espacio, ciertamente, a Deyanira por la gestión y todo el trabajo que hay detrás de la organización de esta actividad para poder llegar, obviamente, hasta sus casas hoy día. Esperamos algún día poder encontrarnos en el aula magna en la universidad. Eso es lo que esperamos. Volver a las tablas, así como los A las artistas. tablas, sí. Sí. Acá veo más cámaras activas ahí. Un saludo a Deyanira también, ¿eh? Se me quedaba. Gracias, don Carlos. Y Rocío no era mi compañera de magíster, ahora que le veo la carita. Disculpa, te había encontré la voz parecida. No te preocupes, somos colegas igual, trabajamos en educación. Exactamente, eso es lo importante. Son todos, Este tema es transversal a todo, ¿ah? Eso es lo increíble de este tema, que es interdisciplinario y de verdad es un tema que es apasionante, y pudiéramos quedarnos conversando acá hasta ahí tantitas de la tarde, ¿cierto? Porque de verdad es un tema que remueve. Así Yo creo que que por muchas ahí gracias. surgió uno de los temas principales que podríamos considerar, que es precisamente el trabajo con familia. Sí, muy interesante. ¿Cierto? Que lo hacemos también para poder trascender a los espacios familiares y poder trabajar esto y de esa forma disminuir ahí la violencia que se genera al interior del círculo cercano, porque es altamente complejo cuando tú, no sé, quienes son mamás acá y te dicen en la ecografía va a ser niñita, va a ser niñito, cómo desde ya empezamos un proceso de construcción y de ideación al respecto. Por lo tanto, aceptar y elaborar el duelo del hijo ideado, y hijo más encima, ideado, ni siquiera hije, ideado, va claramente generar expectativas que finalmente no las voy a poder cumplir, pero claro, son expectativas mías, pero hay otro que vive, que siente y que decide. Entonces de ahí podríamos considerar un punto, pero totalmente relevante para poder trabajar en temáticas posteriores. Y Paula, y como decía nuestro fallecido, que en paz descanse, doctor Maturana, todos somos amorosos, todos somos personas amorosas y lindas. Así que un abrazo virtual, cuídense. Chao. Que tengan buena tarde, gracias Paula por todo, gracias equipo. Chao, gracias. Bienvenido a la Escuela de Psicología, bienvenido a Sí. la Escuela de Psicología, consultora CEDEP. Gracias, muchas gracias a todos quienes están presentes. Un beso, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.